Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de Amazon Web Services, donde vamos a hablar de cómo reinventar el uso de la imagen médica gracias al Machine Learning. Esperamos que esta mañana de miércoles sea de mucho interés para vosotros. Mi nombre es Carlos Jouve, soy el responsable de la vertical de sanidad en Amazon Web Services para España y hoy voy a introduciros la agenda que vamos a tener en el día. Primero, el doctor Roland Illing, nuestro Chief Medical Officer y director internacional de Public Sector Healthcare, nos va a hablar sobre los beneficios de usar la nube y AWS en sanidad, sobre nuestra misión y el por qué. Cada vez que penséis en implementar una nueva tecnología, debéis pensar en cloud. Después de esta introducción del doctor Illing, pasaremos al doctor Donoso, que nos va a dar su visión estratégica sobre por qué es importante el uso del Machine Learning en la imagen médica y cuál ha sido su experiencia dentro del Hospital Clínic de Barcelona. Seguidamente pasaremos al doctor Munuera, director de departamento del Hospital Sant Joan de Déu, que nos va a hablar sobre cómo la investigación en la nube y cómo usar bancos de datos mezclados con imagen es importante y cuál ha sido su experiencia alrededor de esto. Posteriormente, Luis Gómez, arquitecto de soluciones en Amazon Web Services, va a hablar sobre el uso de Machine Learning en imagen médica a través de una demostración, ¿vale? De cómo podemos facilitar el uso de la inteligencia artificial gracias a la nube. Y ya por último, contaremos con Siemens para hablarnos de su solución de imagen médica en Amazon Web Services y con el doctor Luna de HT Médica contando cómo han implementado y cuál es su experiencia implementando la solución de Siemens dentro de su negocio, ¿no? Y de su día a día. Finalmente, pues volveré a estar con vosotros para introduciros cuáles han sido las conclusiones que hemos aprendido y cuáles deberían ser los siguientes pasos. Sin más, doy paso al Dr. Illing. Thank you, Roland, for being here with us today. It's all yours. Hello, my name is Dr. Roland Illing, and I'm the Director and Chief Medical Officer of AWS Public Sector Health International. And I have the responsibility for healthcare outside the US. It's an absolute privilege for me to make the introduction of today's webinar, which is focused specifically on imaging and machine learning. And I do confess I have a vested interest, as I am also an academic interventional radiologist and still remain faculty at University College London. So I personally am hugely excited to hear what our speakers have to say today on these particular topics. I've been asked to make a brief introduction about Amazon Web Services and what we're currently doing in healthcare and how it pertains to both imaging and machine learning. As you may know, Amazon Web Services is already the largest global cloud infrastructure provider with an extensive global network of data centers, connections, and also services that are purpose-built for the cloud. What you may not be aware of is that we actually have a deep history in healthcare at AWS. So in fact, our history goes back 13 years, where we built the first fully cloud-based national healthcare platform for the CDC in the USA called Biosense, which was actually a disease surveillance platform. We've been growing ever since, and certainly over the last 3 or 4 years, we've been investing significantly within our healthcare domain expertise to really lean in with our end customers to help them go faster. So our mission at AWS is to enable access and delivery of person-centered care to improve outcomes at a lower cost by accelerating the digitization and utilization of healthcare data. And that enablement is absolutely critical. It really is the key of what we're trying to do. So we don't want to be an electronic healthcare record. AWS doesn't want to be an imaging technology company. But what we do want to do is to be the absolute best platform on which electronic healthcare records and independent software vendors can build the next generation of technology which will power healthcare in the future. So that when we think about our end customers, we think about all sizes and scales. So we're working with federal governments, state and local governments, hospital systems, research organizations, primary, secondary, ambulatory care, as well as diagnostic networks, and also payers, so state payers and private insurers. All of those different groups
rely on health technology companies to provide those services or systems integrators to build services on their behalf. And they know that by working with AWS, they have a great technology partner to do so. So how are we as AWS Health doing this? Well, our mission is to really focus on those workloads that are important to our end customers, such as electronic healthcare records, genomics, and of course, imaging. And what I'd like to do is to really call out 3 reasons why the cloud really does enable healthcare, but in particular imaging, to go faster. And they're around security, availability, and democratization. So I'll take each of those in turn. So the first thing is around security. So security of the cloud is really our top priority, and AWS is architected to be the most flexible and secure cloud environment available today. Its core infrastructure satisfies the most secure organizations, military, global banks, other highly sensitive organizations. And it's the only commercial cloud that has the same standards in hardware and software across all of the geographic regions around the world, vetted as secure by third-party auditors and secure enough to host top secret workloads on behalf of governments. It also has a deep set of security features and tools that customers can leverage to make sure their data is held securely. There's a shared responsibility, so it's up to end users to make sure that their data is both secure, access controls are in place, and that it's encrypted appropriately. Those access keys are always held by customers, not AWS. So AWS doesn't have any access to customer data, and that's also a really important piece of knowledge that our customers have to take away with. We can also provide them with our best reference architectures and white papers about how they should build to make their environment the most secure. And finally, we really bring scale when we're talking about security. So we have significantly more investment in terms of policing and countermeasures than most other organizations can invest. And that allows us to adhere to a plethora of internationally recognized standards, obviously HIPAA, ISO, GDPR, as well as country-specific healthcare data standards. And we can work with customers around the world around their specific regulatory compliance needs. So that's security. The second piece is around availability. And we're at a really exciting time where health systems are moving their data into the cloud to make it available in real time. So not just using cloud as disaster recovery and backup, as has previously been the case, but actually moving production workloads to the cloud. And we've seen examples of that recently in the US, where Tufts Medicine has moved its entire Epic installation into the cloud, production environment, and its co-traveling applications. And also Geisinger Health in the US has also announced that it will be moving its Epic fully into AWS cloud environment in real time. Also, we've seen the likes of the University of California Medical Systems move their imaging environment into the cloud. And so they now have a fully cloud-based PACS platform than AWS that runs across all of their health systems. And that is available to both radiologists and to patients. What's the reason for this? The reason for this is availability. So our standards are 5 nines of availability, which means that we have 99.999% uptime. So that's an average of less than 6 minutes downtime per year. And AWS has half the services outages of the next most available cloud. And even then, only 15% of the actual downtime. So end users are satisfied that they can now run their production environments both securely and with great availability in the cloud. Also, there's durability, which means that if it's appropriately architected, data on the system won't be lost. And so there are 11 nines of durability, 99.9 with 7 nines after, which means effectively if you're storing 1 billion data objects, you'd go 100 years without losing anything. So to the third piece, which is around democratization, and that's democratization of access to both data, artificial intelligence and machine learning tools, and also solutions. And so cloud is really enabling
scale storage and access to data, machine learning and solutions in a way that's never been possible before. So, for instance, the University of Radboud in the Netherlands, during COVID, wanted to stand up their research workloads as a grand challenge. So they anonymized chest CT scans of patients that had COVID, and they made them available in a trusted research environment. And not only was the data available to access by defined and very, very tightly controlled access criteria for researchers, all of the AI and machine learning tools were also made available, which meant that researchers not only didn't have to download big data sets into their own environments, they also didn't need to have their own high-performance computing environments available. Everything could be done remotely. Through this method, they had 70,000 researchers sign up to their site during COVID to access the data and the tools to create algorithms that could then be run against each other as a grand challenge. And that platform has subsequently broadened into other grand challenges as well. It's a really interesting environment that you may be able to replicate. Once AI has been developed on these big data sets, and again, when we talk about big data sets, we also support the UK Biobank, for example, where they have 500,000 fully sequenced human genomes. Again, they're sort of a cloud research environment with the AI machine learning tools using their partner, DNA Nexus. And they have allowed access, so again, researchers from around the world to access their vast data sets. They have over 40 petabytes of data. And to give you some kind of scale, what 40 petabytes of data looks like, if you were to watch 4K video continuously, that would be over a century of 4K viewing. Once you have built artificial intelligence and machine learning tools, cloud is then a great way to distribute them to the end user. So to actually allow access to clinicians and care providers in the field. So a great example of this is actually during the pandemic in Brazil, where we partnered with AI services providers, including Siemens Healthineers, to stand up the RADVID-19 program, which was a cloud-based platform for imaging across the whole of Brazil. So hospitals were able to upload their imaging onto the cloud platform where it was analyzed by 2 different algorithms. And then the results of that assessment, probability of COVID and percentage lung involvement of COVID, was then fed back down to the hospitals within 15 minutes of upload of imaging. And this allowed democratization of access to expert opinions, because many of these hospitals didn't have expert chest radiologists and relied on, previously had to make do with the knowledge that they had. This really allowed democratization of expertise. So there I think we have 3 really good imperatives to move to cloud: security, availability, and democratization. Again, I'm fascinated to hear what the speakers have got to say on these subjects during the course of this webinar. Thank you again for your attention, and I look forward to seeing you in person very soon. Thank you. Thank you, Roland, for your presentation and the introduction, explaining our vision around why AWS for Healthcare. Ahora, sin más dilación, pasamos al doctor Donoso. El doctor Donoso, director del Clinical Advanced Technology Initiative y parte del Hospital Clínic de Barcelona, nos va a hablar sobre la importancia del uso de Machine Learning en imagen médica. Gracias, Carlos, por invitarme a participar en este evento de Amazon Web Services sobre el uso de inteligencia artificial en el campo de imagen médica y también por tu amable presentación. De hecho, el concepto de inteligencia artificial, que básicamente es permitir que las máquinas piensen y se comporten como nosotros, engloba, de hecho, conceptos como el Machine Learning y el Deep Learning. En el caso del Machine Learning, esos algoritmos de entrenamiento que aprenden sin una programación específica, y el Deep Learning, que usa el concepto de redes neuronales multicapa para este aprendizaje automático. Todo está en el entorno del mismo concepto. Inteligencia artificial se aplica desde hace mucho tiempo y a muchos campos, no solo
en el campo médico, en el que el ámbito de imagen y de la radiología de nuestra especialidad probablemente ha sido los más early adopters, de los primeros que han empezado con esto, pero se utiliza en ciberseguridad, en controles de acceso, en reconocimiento facial, en diagnósticos y tratamientos, en sistemas integrados de vigilancia. Por lo tanto, es un tema que lleva ya bastante tiempo y en el campo de la medicina está empezando a entrar. Digo empezando a entrar porque hay mucha fuerza, pero en lo que se refiere a la implementación de estas soluciones es en lo que me voy a dedicar algunos minutos. Siempre que pensamos en aplicación de inteligencia artificial, lo que sale en prensa, siempre estamos en el campo de lo que es básicamente la percepción, la detección de anormalidades y sobre todo en el razonamiento y con la idea de que estos sistemas podrán sustituir a lo que es la parte de diagnóstico médico o sustituir a los profesionales en este proceso. Pero el hecho cierto es que el impacto de inteligencia artificial y machine learning en todo lo que es el flujo de trabajo radiológico, que es lo que quiero mostrar en esta slide, va desde lo que es la propia indicación de la prueba, con sistemas que ayudan al clínico a decirla mejor, a la programación, la propia adquisición por parte de los equipos de resonancia magnética, de TAC, de ultrasonidos. Cualquiera de los equipos que utilizamos están fuertemente impactados por la utilización de estas tecnologías. También el procesado y postprocesado de las imágenes. Evidentemente, la detección de lesiones, que nos ayudan y mucho, y es probablemente una de las aplicaciones más vistosas de la inteligencia artificial. Ayudan a la clasificación de hallazgos y también hay que considerar que a la hora de hacer informes, el documento que los radiólogos utilizamos como expresión de nuestro trabajo diagnóstico y especialmente también en la comunicación directa a los pacientes. No quiero dejarme de comentar que en muchos de las imágenes que nosotros vemos solo utilizamos una parte de la información que tiene esta imagen. Por tanto, en los datos que proporcionan las propias modalidades, como decía, resonancia, TAC, ultrasonidos principalmente, hay mucha más información que se puede procesar, aplicar algoritmos y tener elementos diagnósticos que no están en la propia visualización de la imagen bajo este concepto general de radiómica, aplicando a otras ómicas que hay. Desde hace unos años, en 4 o 5 años o probablemente un poco más, que se anunciaba la sustitución de los radiólogos y después de los patólogos y otros médicos en el proceso de diagnóstico, hemos vivido y estamos viviendo una verdadera avalancha, yo diría que casi un tsunami de soluciones de todo tipo en el mundo de la inteligencia artificial. Yo recuerdo el Congreso Americano de Radiología en Chicago, hace unos años, que empezaron con 50 o 60 compañías presentando, que llegaron muy rápidamente a más de 300. Por lo tanto, aquí algunos de la audiencia están ya familiarizados con alguna de estas compañías y, como digo, esto es no una avalancha, sino un tsunami de soluciones. Viendo la curva de Gartner para las tecnologías, en las que vemos la implantación o la adopción rápida por parte de lo que se llaman los early adopters, luego esta curva que crece de forma muy rápida, en lo que en inglés se llama un hype, que todo el mundo habla de inteligencia artificial, de soluciones, de aplicaciones, algunas de ellas casi milagrosas. Después viene una parte de vuelta a la realidad, una parte de desilusión o de invierno que también se llama, para al final llegarse a un equilibrio entre lo que son las soluciones que realmente aportan en el proceso, en nuestro caso, en el proceso diagnóstico o en nuestro workflow. Muchas de las soluciones que nosotros estamos ahora viendo están justo saliendo del hype y están empezando a bajar. Por tanto, centenares de aplicaciones, millones de dólares y de euros invertidos, mucha expectativa y dificultades en lo que es la implementación. Nuestros colegas coreanos hicieron un estudio en pleno hype, en plena expansión de soluciones y analizaron estos estudios, no soluciones, sino estudios publicados, con la verdad que muy poca, digamos que consistencia en los resultados.
en los que solo 31 de estos 516 tenían lo que se podía decir un diseño razonable del propio estudio, de la propia validación. Por lo tanto, hay muchísimo que hacer en cuanto a la validación de soluciones, no tan solo para una institución, sino además que puedan ser extrapolables a más de una institución. He recogido en esta presentación, y voy a comentar algunos de los aspectos, esta encuesta que hicieron en el American College of Radiology, que fue publicada el año pasado, con los amigos del ACR Data Science Institute, sobre la utilización de la inteligencia artificial en el entorno de Estados Unidos en distintos tipos de práctica, tanto lo que hace de práctica hospitalaria como privada, ya sean grandes compañías o pequeñas compañías. Lo primero que se preguntó es dónde pensaban los colegas en Estados Unidos que la inteligencia artificial puede ayudar más, y de hecho está ayudando más. Y como ven ustedes aquí, en la parte de detección de lesiones, cuantificación o medidas automatizadas, priorizaciones de la worklist, mejoran la calidad de imagen o del proceso en el propio mejora del proceso, se llevan la mayoría de las votaciones o donde los colegas americanos piensan que la inteligencia artificial puede ayudar más. Y donde hay más escepticismo, probablemente con un sesgo relacionado con la inquietud que crean estos conceptos, es donde soluciones que ofrecen interpretaciones completas sobre las imágenes sin interacción por parte del médico o del radiólogo en este caso. En este tiempo, y estos son datos de julio de hace 2 años, la FDA ya certificó y aprobó una serie de productos, como veis, en distintas modalidades, el CT, resonancia, rayos X, mamografía y ultrasonidos. Y en el campo de la detección es donde se aprobaron más, también en la toma de medidas automatizada, priorización, algunas menos en los términos de diagnóstico automatizado y calidad. Tengo que decir que en estos últimos 2 años ya se han aprobado varios algoritmos y varias soluciones que permiten diagnóstico autónomo sobre imágenes en alguna enfermedad. Y esto ha creado una gran inquietud en el campo radiológico que se expresa muy bien en esta gráfica. Aquí veis los resultados del survey, donde se ven la valoración de los radiólogos, que está alrededor de 4 en la valoración de las distintas soluciones, en la mayoría, pero en las que se relaciona como soluciones que actúan de forma autónoma, el nivel de confianza sobre estas soluciones es extremadamente bajo. Aquí tengo las conclusiones de este survey que cualquiera de vosotros puede ver, leer y que es muy interesante de leer, que a pesar de las múltiples predicciones y sobre todo por la inconsistencia de la prestación de estas soluciones, y un elemento que se tiene poco en cuenta, que a veces la utilización de estas soluciones, al menos en las primeras fases, disminuye la productividad, donde se supone que tiene que aumentarla, hacen que el uso clínico de la inteligencia artificial en el campo de la radiología es modesto y, como veréis, está alrededor del 30% en las instituciones que más lo usan en Estados Unidos. Los radiólogos en general creemos, y yo también creo, que la inteligencia artificial añade y puede añadir valor añadido a la práctica clínica, pero que los sistemas autónomos todavía tienen que encontrar su lugar porque tienen una prestación todavía excesivamente inconsistente, y esto en el mundo de las responsabilidades del frente al paciente tiene mucha importancia. A pesar de todo, estas barreras de implementación se irán y se van mitigando, y están seguros, y estoy seguro que habrá un crecimiento grande de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en el campo médico en general y de la imagen en particular. ¿Qué condiciones serían necesarias para acelerar esta utilización de la inteligencia artificial en radiología? Una muy importante, la integración en el flujo de trabajo, y luego me referiré con un poquito más de detalle.
Otra es la automatización de datos cuantitativos. Sistemas que pasen sobre los datos y las imágenes adquiridas y que de forma automatizada ya creen y generen informes sobre cuantificación de hallazgos. Otro elemento muy importante es cómo simplificar el aprendizaje constante de estas soluciones y especialmente la validación de los resultados. Y para esto es muy importante un etiquetado sencillo de las imágenes en este caso. No se os puede escapar que la incorporación de informáticos, científicos y radiólogos con esta formación será fundamental para los departamentos que quieran ser más punteros en el futuro y en la aplicación de inteligencia artificial y en la provisión de servicios eficientes. En un departamento de imagen, y me hago referencia a esta publicación de mi buen amigo Michael Reck de Nueva York, que publicó hace un par de años y que él ha avanzado mucho en este concepto de categorías especialistas de radiólogos en un departamento de imagen. Tendríamos los usuarios clásicos, que yo podría estar entre uno de ellos, que deben comprender los elementos básicos de inteligencia artificial y, sobre todo, reconocer cuando los algoritmos no funcionan según está previsto. Un segundo nivel, que serían los implementadores, con una comprensión relativamente avanzada sobre la gestión de datos informática y el conocimiento de saber qué algoritmos implementar, para qué preguntas concretas, en qué casos de uso y en qué casos clínicos para garantizar que los algoritmos estos varíen propiamente dichos. Y después los creadores, que también tenemos en nuestros departamentos, responsables de la creación y evaluación de algoritmos y su aplicación. En este caso sí que se requiere una amplia experiencia y motivación en lo que son las ciencias de datos. Amazon Web Services ya ha hecho algunas iniciativas muy interesantes de programar y utilizar algoritmos sin tener experiencia específica en Machine Learning o en inteligencia artificial. Aquí tenéis uno de estos ejemplos, hay otros. En un entorno de una institución, esto se puede desarrollar, se puede utilizar. Otra cosa es cuando se tiene que certificar externamente o validar a nivel de entidades certificadoras. Nosotros en Hospital Clinic estamos utilizando un sistema, que es un ejemplo, hay muchos otros, de la compañía israelita Eidoc, que lo que nos interesó es este concepto, que una vez el paciente tiene las imágenes escaneadas, el sistema analiza los exámenes de forma automática, detecta las anormalidades y las comunica al radiólogo sin que tenga que hacer absolutamente nada. En la propia lista de trabajo esta información ya está disponible. La experiencia que tenemos relativamente de poco tiempo, aquí os pongo la de mayo de este año. Estamos utilizando 3 casos de uso, uno hemorragia intracraneal, otra detección de embolismo pulmonar y una que es muy interesante, que es la detección de hallazgos de embolismo pulmonar incidental en estudios que se han hecho de tórax o abdomen, en los que el sistema pasa que no han sido específicamente realizados para la detección de embolismo pulmonar. Aquí tenéis el número de estudios que hemos hecho, estos casi 1.300, en los que se han detectado positivos que nosotros no habríamos visto y los usuarios que están utilizando, que obviamente serán muchos más en las próximas semanas. Un indicador muy importante para las herramientas de inteligencia artificial, y que yo creo que cada vez lo va a ser más, es el grado de utilización y de implicación de los propios usuarios. Estamos acostumbrados a trabajar con herramientas de inteligencia artificial que tienes que abrirlas en otro sistema o abrirlas en un sistema cloud. El hecho de que estén perfectamente integrados en el flujo de trabajo del propio radiólogo es extremadamente importante, y este porcentaje de implicación por parte del usuario, de aceptación por parte del usuario, es uno de los indicadores más importantes a la hora de valorar la posibilidad de implementación efectiva. También lo es el tener resultados en términos de salud para el paciente o en términos de ahorro de cualquier punto de vista a la hora de justificar la inversión en este tipo de aplicaciones. Me interesó mucho este artículo, no porque fuera nada nuevo, publicado en Nature
en la parte de digital, de la parte digital médica, en la que hacía un comparativo con un sistema que no tiene nada de sofisticado respecto a comparar, la idea de comparar la prestación de un algoritmo de inteligencia artificial actuando solo en relación con la prestación de un radiólogo actuando solo. Al final, el concepto y la conclusión del artículo es que no tiene demasiado sentido esta comparación. La comparación que debe hacerse y que está más cercana a nuestra realidad es entre el algoritmo actuando solo y el algoritmo actuando con el radiólogo, con el médico y con el profesional, para justificar que se aumenta la prestación del profesional, no como un elemento competitivo. Para ir concluyendo, en esta presentación que he querido dar solo una visión general sobre distintos aspectos que creo importantes sobre la implementación de inteligencia artificial en el mundo de imagen, pero que va a ser relevante también para cualquier otra especialidad, es que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para afectar no la parte de detección o de razonamiento, sino todo el flujo de trabajo desde la programación al diagnóstico y la comunicación con el paciente. Más pronto que tarde, y no me atrevo a poner fechas porque esto depende de cada institución y de cada circunstancia, ningún estudio de imagen médica será visto o informado por un radiólogo sin que haya sido preanalizado por una máquina de forma automatizada. Una función importante de los médicos y de los radiólogos será interpretar y contextualizar el resultado de los algoritmos. Con esta idea de la unión médico-inteligencia artificial que es superior a la inteligencia artificial sola, no solo por temas de responsabilidad, sino también por temas de prestación. Y que los radiólogos, nosotros, como los médicos o cualquier profesional, requeriremos diferentes niveles de competencia en el aprendizaje automático, tanto por su potencial como especialmente por sus limitaciones. Y una conclusión obvia es que necesitamos incorporar estos conceptos alrededor de la inteligencia artificial en los planes educativos de los profesionales de la medicina. Y con esto agradecer vuestra atención y muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. La verdad es que ha sido muy ilustrativo el ver tu visión sobre cómo bueno, pues el Machine Learning pueda ayudar en la imagen médica, ¿no? En el análisis de imagen médica. Me quedo con dos ideas. Me quedo con la idea de que los radiólogos ven la inteligencia artificial como, bueno, pues como que aporta valor a la práctica clínica y con que los sistemas deben estar integrados y debemos facilitar el etiquetado de los mismos para que funcione. Muchísimas gracias. Ahora damos paso al doctor Munuera. El doctor Munuera es el director del Departamento de Radiología dentro de Sant Joan de Déu, del Hospital Sant Joan de Déu, el hospital pediátrico en Barcelona, y nos va a hablar de un caso real de cómo utilizando la nube pues, se ha facilitado la investigación mezclando bueno, pues, sus datos de hospital con la imagen médica. Doctor Munuera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias Carlos y gracias a Amazon Web Services por la invitación. En los próximos 20 minutos voy a intentar explicar el tema de cómo la investigación puede beneficiarse a través de los bancos de imágenes en cloud. Antes de todo quería empezar hablando de por qué es importante. Bien, porque sabemos que hoy en día la imagen médica tiene diferentes áreas de desarrollo y dos de los más importantes son la inteligencia artificial, que en este artículo del año 2018 se apuntó como la tecnología que cambiaría el paradigma en el futuro de la imagen médica, pero fíjense que ya el tercer punto es la imagen o los datos en nube. Y por tanto sabemos que son dos tecnologías que van a converger y que van a significar un cambio. Pero antes de ello, antes de empezar a hablar de todo ello, vamos a pensar o intentemos hacer la reflexión de qué es lo que se necesita hoy en día para investigar usando imagen médica. Pues bien, lo primero de todo, por supuesto, es tener investigadores, personal que tenga método científico y que tenga ideas para analizar
¿no? Estas ideas o estas hipótesis que hay que colaborar, ¿no? Por otro lado, los datos, ¿no? En este caso, la imagen médica. Necesitamos datos que procesar para obtener estos marcadores que nos permitan entender pues, qué pasa con ciertas enfermedades o con otros procesos como puede ser pues, la radiología poblacional. También necesitamos hacer postproceso de ciertos datos de imagen, computar todos estos datos. Entre este tipo de computación, por ejemplo, realizar análisis estadísticos y finalmente también hay que cumplir unos requisitos de regulación o que también tienen que ver con la ética, como son la protección de los datos, la compartición de estos datos o el registro de los mismos. Por tanto, fíjense que cuando nosotros necesitamos investigar en imagen, tenemos una serie de procesos o de necesidades que a veces tienen unas limitaciones si trabajamos en local, ¿no? Cuando tenemos pocos datos es fácil almacenarlos en local, pero hay un momento en el que el almacenamiento es masivo y por tanto necesita de más capacidad, ¿no? Otro tema es que a veces los datos provienen de silos de orígenes diferentes y que puede llegar a interesar tenerlos todos en un mismo espacio. Por otro lado, también la capacidad física de los procesadores, ¿no? Tener PCs locales a veces son insuficientes sus capacidades para tener o generar algunos de los algoritmos, ¿no? Otro de los temas o de los problemas que se encuentran los investigadores son las versiones de software. Es decir, hay que actualizar o al revés, o las actualizaciones pueden generar problemas a lo largo en el uso de algunos software de imagen médica o de procesamiento. La privacidad, como hemos comentado, el aspecto regulatorio, la colaboración entre investigadores internos y externos de diferentes centros y el tiempo de las tareas, es decir, automatización de algunas tareas que pueden ser más tediosas o ocupar mucho tiempo y que pueden beneficiarse o pueden estar limitadas, en este caso, por la tecnología local. Ya hay otros ponentes que han hablado de cuáles son las ventajas y qué está ofreciendo a día de hoy el cloud, ¿no? El cloud computing, pero sabemos y vemos que probablemente algunas de las limitaciones que existen en investigación en imagen médica podrían beneficiarse de estas técnicas o estas tecnologías, ¿no? Desde la computación, el almacenamiento, la base de datos, y fíjense en este ejemplo, por ejemplo, cuántas apartados, cuántas aplicaciones de cada una de estas áreas podríamos llegar a encontrar para los proyectos de investigación. Por tanto, estamos pasando de un modelo en el que estamos trabajando en local a un modelo en el que podemos beneficiarnos usando computación en nube. En investigación, pues fíjense, he intentado tapear, ¿no?, todo lo que serían los procesos, las capas de complejidad, ¿no?, desde pasar de la infraestructura como un servicio y, por tanto, tener un gran repositorio hasta algo más elemental o básico, como sería un servicio, ¿no?, o el software como servicio, como sería tener un email corporativo o un desktop virtual, ¿no?, de uso para compartir entre diferentes compañeros. Por tanto, todas las herramientas que nos da hoy en día las infraestructuras, plataformas y las aplicaciones nos permiten mejorar nuestros flujos de trabajo en investigación. Para ello, durante los próximos minutos, lo que intentaré es resumir cuál es un caso real de aplicación de una plataforma de investigación que lleva ya desarrollándose durante unos años en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El Hospital Sant Joan de Déu es un hospital pediátrico en el que el área de innovación y de desarrollo creyó oportuno durante mucho tiempo y apostó por lo que se llama el hospital líquido. El hospital líquido es un proceso de transformación digital que ya se estableció pues, hace más de 6 años, y fíjense que el Hospital Líquido 4.0, es decir, la versión 4, ya empezó en el año 2016 y ha ido evolucionando. Esta digitalización tiene diferentes procesos, va dirigida al proceso asistencial, va dirigida a la propia gestión de los procesos, y otra parte también está vinculada a la investigación. Entonces, fíjense que es uno de las misiones del hospital la digitalización del ecosistema de datos a través del concepto de hospital líquido.
Por tanto, lo que sabemos es que es importante y es necesario que para investigar nosotros podamos ordenar estas estructuras de datos para poder explotarlos. Y fíjense que he remarcado la imagen biomédica en rojo. Sabemos que el modelo clásico pasado y actual en algunos de los centros en los que trabajamos, pues tenemos al paciente, la historia clínica del hospital, que genera unas bases de datos que están vinculadas a datos clínicos. Y entonces tenemos la historia clínica, la receta electrónica, cuestionarios o la propia imagen en este caso. Datos biológicos, como serían la genómica o transgómicas, metabolómica, proteómica, etc. La que nos dan algunas máquinas, ¿no? algunos wearables, como podría ser pues, en pacientes que tienen algunos devices para el control, por ejemplo, de la diabetes, para el control de cuántos kilómetros han andado, o pacientes ingresados que llevan algunos tipos de Holter o de otros controladores de constantes, pero también tenemos la parte social, ¿no? El uso de las redes sociales, el uso de aplicaciones vinculadas al hospital que nos permite, por ejemplo, en casos como el de trastorno psiquiátrico, pues conocer cuál es el estado de algunos de los pacientes en cuanto a su armonización con el resto de compañeros. Sabemos que estos datos se integran en bases de datos. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Cuál fue el proyecto que se estableció? Pues crear este gran data lake central en el que llegaran estos datos de diferentes orígenes, se integraran y fuera un flujo bidireccional. Es decir, no solo se integraran en una única base de datos, sino que también se pudiera acceder a ellos de una forma diferente, ¿no? Por tanto, como pueden ver, el objetivo fue convertirnos en una organización vehiculizada de los datos con objetivo atacando o enfocándonos en la práctica clínica, en las operaciones y en la investigación. Este modelo que trabajaron el doctor Jaume Pérez Pallarols y Arnau Valls, pues prácticamente resume el porqué de este proyecto que es el HDM o el proyecto del Gran Data Lake de investigación del hospital. Esta es la estructura. Fíjense, tenemos actualmente en este proyecto se ha conseguido incluir 1.7 millones de pacientes con 21 orígenes diferentes de información, historia clínica, laboratorio, anatomía patológica. En cuanto a diagnóstico por la imagen, no está la imagen DICOM, sino están todos el resto de datos y ahora pasaremos a hablar de la segunda parte, con un tiempo de latencia usando pues, la nube realmente significativo y con clasificaciones que pues, son la CIE-10 y Orphanet, teniendo en cuenta que en nuestro caso las enfermedades raras son uno de los diagnósticos predominantes en pediatría. Como pueden ver, la interfaz es una multicapa en la que se integran todas los orígenes que hemos visto, desde las aplicaciones, el Internet de las cosas, hospital en casa. Tenemos ya algunos de herramientas o devices incluidos en los pacientes que están ingresados en casa. Y básicamente la capa lo que va haciendo es una capa de entrada y salida en el que nos podemos encontrar este tipo, ¿no? Una historia electrónica pues que pregunta al HCIS, que es a la historia clínica, a SABAC para la farmacia, a informes clínicos. Fíjense, todos estos son los datos donde se pregunta. Podemos también preguntar e integrar a datos externos, como por ejemplo Meteocat, es decir, la web de meteorología del Gobierno de Cataluña, redes sociales, como por ejemplo Twitter o el Internet de las cosas. Todo eso se integra en esta plataforma, de tal forma que tenemos tres columnas en las que se puede estudiar. Por un lado tenemos el soporte asistencial y, como verán, les pondré el ejemplo del caso de la obesidad. Por otro lado, el más importante para nosotros desde el ámbito de la investigación es la herramienta de desarrollo de I+D, que es una herramienta en la que se puede, mediante librerías Jupyter, usar Python y R para generar estadístico haciendo preguntas a 1.4 millones de pacientes o estos datos de estos pacientes. Y finalmente, se puede hacer seguimiento de pacientes, como por ejemplo en un proyecto que tenemos ahora a cabo en pacientes diabéticos tipo 1.
Simplemente a modo de ejemplo, el piloto de obesidad, ¿qué es lo que hicimos? Pues en el estudio Prevengo se monitorizaron la obesidad infantil y básicamente era una mezcla entre salud híbrida, por tanto el paciente llevaba un Fitbit, se entraba también en el portal del paciente, que es la aplicación del hospital, y se tenía un coach que lo que hacía era fomentaba la competición entre los diferentes participantes en el estudio. Bien, pues como pueden ver el mapa, lo que acabó generando es lo que nos imaginamos, que es una competición al final entre participantes en este estudio Prevengo, de tal forma que algunos de ellos alcanzaron a hacer pues el recorrido de Barcelona a París a pie, simplemente con la motivación de participar en este estudio. Todos estos datos se integraron dentro de HDM y se pudieron explotar junto con los datos de salud, como pueden ser los datos analíticos, así como los de peso del paciente. La parte de investigación, como comentábamos, es la parte en la que nosotros tenemos información pues, en la que podemos preguntar directamente mediante código a cuáles son la distribución de pacientes, es decir, tenemos una pregunta clínica e intentamos resolverla preguntando directamente al Data Lake. Y esto nos ha dado, por ejemplo, paso a lo que sería el HDM en el estudio del coronavirus. Se realizaron varios estudios clínicos durante la primera y la segunda ola de la pandemia y básicamente todos se trabajaron o se centralizaron a través del HDM. Por tanto, HDM se ha convertido para nosotros en el área de compartición de los datos. ¿Y cómo lo hacemos con imagen médica? Primero es intentar pensar o cómo lo trasladaremos, pues pensar en la imagen como un todo, pasar de la asistencia a la investigación y vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Por qué decimos la imagen como un todo? Bien, porque sabemos hoy en día que la imagen médica no exclusivamente se centra en una única modalidad, sino que la integración de todas ellas e incluso de otras, como puede ser la imagen molecular, la imagen animal o la imagen histológica, pueden concentrarse en un conjunto de capas en las que preguntamos fenómenos fisiopatológicos en el mismo sentido. Por tanto, nuestra apuesta es por la integración holística de los datos a través de multimodalidad y ello nos lleva a pensar que la mejor de las opciones es el tratamiento de los datos de imagen médica mediante soluciones como la que les he presentado del HDM, a partir de la cual una plataforma nos permita obtener resultados diferentes. Tendría, por tanto, este tipo de connotación o de configuración en la que tendríamos un pipeline, un flujo de trabajo separado de investigación que no preguntaría directamente al PACS clínico, sino que estaría más separado del mismo, pero configurado de tal forma que seguiría la regulatoria en cuanto a protección de datos, pero nos permitiría tener ese acceso a la imagen médica para explotarla. El ejemplo, durante los 2 últimos años, lo que hemos puesto en marcha es gracias a un proyecto FEDER, el Centro de Imagen Computacional, con el objetivo precisamente de llevar a cabo esta traslación de la imagen médica DICOM al gran proyecto del HDM. Para ello creamos 3 grandes objetivos. El primero es disponer de un equipo que está, como ven, liderado en este caso desde el área de innovación y de imagen, pero que en el que conforman, pues tenemos bioingeniero, un experto en visión por computación y físicos, así como una colaboración muy íntima con la Universidad Politécnica de Cataluña. El banco, en este caso, es un banco también cloud en el que se pueden acceder a diferentes aplicaciones y, por tanto, en función de la enfermedad que queremos estudiar, vamos a usar un aplicativo u otro. Y, en este caso, nos acercamos a la parte en la que no trabajamos con aplicativos prehechos, sino a una parte en la que desarrollamos un aplicativo propio. Usamos este ejemplo, este proyecto, para precisamente configurar la plataforma que creemos que será nuestra plataforma cloud del futuro. En este caso, la imagen es clara. Tenemos un paciente con una malformación arteriovenosa antes y después del tratamiento. Nuestra pregunta era cómo podemos llegar a obtener datos y predecir
si esta malformación va a recidivar o no, va a mejorar después del tratamiento médico. Como pueden ver, hay diferencias ya si uno observa las diferencias entre los vasos sanguíneos que están marcadas con la flecha o el asterisco. Obtuvimos un grant del Carlos III, un FIS, en el que pudimos crear una gran base de datos de hasta 360 pacientes estudiados con resonancia magnética. Toda esta base nos ha permitido trasladar la imagen cualitativa a una imagen cuantitativa, de tal forma que nosotros ahora podemos extraer los datos de cada uno de los vasos sanguíneos en cuanto al diámetro, longitud, tortuosidad, así como otros datos. Y no solo para las imágenes estáticas, sino también para las dinámicas, de tal forma que podemos llegar a definir o cuantificar en los estudios dinámicos vasculares cambios en cada uno de los vasos a lo largo del tiempo. Y además, por supuesto, no solo a lo largo del tiempo en la misma exploración, sino en diferentes tiempos, diferentes exploraciones. Y eso lo que nos está permitiendo es crear ya las primeras aplicaciones de ayuda a la decisión clínica en cuanto a la mejoría o el empeoramiento del estado vascular de algunas enfermedades. Todo esto lo estamos realizando de forma centralizada. Si bien, si me permiten como ejemplo, ¿por qué insistimos en la ventaja de la nube? Pues por soluciones como esta. Una estudiante de final de grado de la Universidad Politécnica nos ayudó en uno de los pequeños desarrollos que hicimos en este proyecto y lo que hizo básicamente fue crear una aplicación en la que comparaba entre dos hemisferios cerebrales la asimetría o simetría de las venas cerebrales. En este caso, lo que hizo fue determinar diferentes tipos de simetrías o no, pasar del estudio cualitativo al cuantitativo y mediante el uso de Python, de librerías, pero también, y aquí viene la parte importante de hacerlo en nube, mediante la creación de un código y una librería en GitHub y usando Docker, pudo llegar a tener, y Plotly, pudo llegar a tener un resultado como este, es decir, una librería, un Docker en el que creó ella misma un acceso a un programa de simetría. Bien, esta aplicación obtuvo el premio de tecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña y fue presentado también en 4Years4Now del World Mobile Congress en el último congreso en Barcelona. Fue todo usando herramientas en nube y, por tanto, la investigación en nube para nosotros fue el ejemplo paradigmático de cómo hasta un estudiante de ingeniería puede llegar a usar estas herramientas. Para finalizar, simplemente comentarles cuáles pueden ser las limitaciones actuales del uso de la nube. Bien, pues las que hemos comentado, la heterogeneidad de los datos, encontrar los diferentes silos de datos, el miedo al cambio, el miedo a compartir los datos, la necesidad de tener nuevos perfiles trabajando en ello, así como otros, pueden ser barreras al cambio. Sin embargo, sabemos y creemos positivamente que los datos van a transformar la medicina, la salud y también el cuidado de los pacientes. Y todo ello va a ser gracias a herramientas o a desarrollos como la nube. Por tanto, yo creo que como grupo podríamos concluir que la investigación en imagen tiene retos todavía hacia los profesionales, hacia los datos, a la computación y a la seguridad. Pero creemos firmemente también que todos ellos, precisamente con el cloud computing, pueden beneficiarse ahora y muy probablemente en un futuro muy cercano. Y muy bien, con esto querría dar por finalizada la charla, agradecer de nuevo la invitación y la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia en el Hospital Sant Joan de Déu y nos ponemos a vuestra absoluta disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Munuera, por su presentación. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Me quedo con tres cosas que has comentado. La primera, me encanta que usemos datos diferentes de diferentes fuentes, como la EMET, como Twitter, para enriquecer los datos que estamos utilizando, que tenemos dentro del hospital. La segunda es el ejemplo que has mostrado, el caso real de la universidad, donde hemos visto la agilidad de la nube, cómo un estudiante universitario, gracias a la agilidad de la nube, ha sido capaz de investigar y de hacer y de demostrar que tenía sentido lo que estaban pensando, ¿no? Y por último, tus conclusiones, ¿no? La transformación, que los datos van a transformar el cómo sucede la medicina, cómo es la salud de las personas y cómo cuidamos a las personas, ¿no? Y cómo se cuidan las personas.
Muchísimas gracias, doctor Munuera. Ahora pasamos a Luis Gómez. Luis Gómez es arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y hoy nos va a hacer, pues nos va a dar una visión de herramientas que facilitan el uso de inteligencia artificial y machine learning en imagen médica y nos va a hacer una demostración de etiquetado sencillo. Es una de las cosas que comentaba antes el doctor Donoso, de etiquetado sencillo en imagen médica. Luis, adelante, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Gómez, soy arquitecto de soluciones en AWS, centrado en el área de healthcare, de sanidad. ¿Y qué es lo que no soy? Pues bueno, no soy un experto en machine learning, pero a pesar de ello, pues para que veáis de qué forma se puede empezar a trabajar en este campo, pues voy a hablaros un poco sobre cómo se puede usar el machine learning aplicado a la imagen médica sin necesidad de tener unos conocimientos profundos sobre este tema, ¿no? Bien. Posiblemente allí se oído hablar de qué es un zettabyte, ¿no? Como muchos sabéis o habéis intuido, un zettabyte es una unidad de información, pero ¿de cuánta información estamos hablando? Para hacernos una idea, necesitaríamos 1000 billones de discos duros de 1 tera para almacenar un zettabyte. Y si guardásemos películas dentro de estos discos duros, pues nos llevarían 7 millones de años poder visualizar todas estas películas que almacenamos en un zettabyte de información. ¿Por qué os cuento esto? Lo que es un zettabyte. Bien, porque se estima que durante el año 2020 se generaron cerca de 2 zettabytes de información sanitaria. Para que os hagáis una idea del volumen de información que se está generando en el área de healthcare, ¿no? Esto solo es uno de los retos a los que nos estamos enfrentando y existen también numerosos retos como, por ejemplo, el hecho de que se está intentando llevar una transición de una atención médica más orientada al volumen, orientada hacia la calidad. Los CEOs hospitalarios cada vez tienden más en este camino. También es evidente en muchos casos que hay una carencia, por ejemplo, de perfiles especializados como el de los radiólogos. Esto hace que cada vez sufran más presión, más estrés y esto también empuja muchas veces a un incremento en las tasas de error. Y también a menudo, pues cuando vemos la velocidad a la que está avanzando la tecnología, nos damos cuenta de lo difícil que es mantenerse al día con todos estos cambios y mantenerse a la última con todos los avances que están ocurriendo, ¿no? Por si fuera poco, sobre todo esto podemos añadir también todos los ataques que posiblemente estáis viendo que existen en la prensa, a numerosos hospitales, a instituciones y que, claro, estamos manejando información muy sensible y es crítico manejar toda esta información con la mayor seguridad. Los ataques cada vez son más sofisticados y, bueno, todos estos retos pues hacen que tengamos muchas posibilidades de ayudar a nuestros clientes trabajando sobre la nube, que es el entorno ideal pues, para ayudar a solucionar estos problemas, ¿no? Vamos a fijarnos un poco más en lo que están haciendo nuestros clientes y cómo les estamos ayudando dentro del campo específico de la imagen médica. Vemos principalmente 3 tendencias en este campo. La primera es ayudar a nuestros clientes a manejar este almacenamiento de gran volumen a hiperescala. Y dentro de la nube, dentro de AWS, pueden hacer esto de una forma bastante optimizada en cuanto a costes, de formas en las que sería muy difícil hacerlo en infraestructura local, on premises, ¿no? Sobre esta base de avances sobre almacenamiento, nos apoyamos para ayudar a clientes en otros 2 aspectos que son importantes, como la migración y modernización de las aplicaciones y los sistemas empresariales de imagen médica o la construcción de entornos seguros de investigación y desarrollo de algoritmos de machine learning, que es de lo que vamos a hablar en un momento. Nos vamos centrando un poco más en el campo y hablamos de cuál es la importancia de la inteligencia artificial actualmente en medicina, ¿no? Pues si echamos un vistazo al número de dispositivos, por ejemplo, aprobados con capacidades de inteligencia artificial, tanto en Europa como en Estados Unidos, en los últimos 5 años, podemos ver que hay una clara tendencia al alza, ¿no? Más acusadas si caben en Europa. ¿Y de qué forma podemos responder y ayudar a cubrir esta demanda, ¿no? Desde AWS ofrecemos un abanico bastante amplio de herramientas
para desarrollar y ejecutar cargas de trabajo de Machine Learning. Aquí en esta diapositiva podéis ver que la oferta que tenemos de servicios en torno a Machine Learning están estructurados, digamos, en 3 capas. Podemos ver que en la capa inferior tenemos aquellos servicios que están orientados a los perfiles que tienen una mayor experiencia trabajando en estos entornos. Les proporcionamos los frameworks de trabajo, como pueden ser TensorFlow, PyTorch, MXNet y infraestructura específica para trabajar con estos frameworks. Pero, claro, no todo el mundo tiene estos perfiles, no todo el mundo tiene este conocimiento profundo de lo que es el campo de Machine Learning, y por eso ofrecemos también servicios, como son los que podemos ver aquí en la capa superior, que podemos consumir directamente sin necesidad de tener un conocimiento específico en el campo de inteligencia artificial y Machine Learning. En la demo que vamos a ver en un momento, nos vamos a centrar en servicios concretamente de esta capa superior, como puede ser en servicios orientados a la visión artificial, como Recognition, y nos vamos a centrar también en los servicios de la capa intermedia que, digamos, sirven para agilizar y para facilitar el trabajo de los científicos de datos, y en este caso para el etiquetado de conjuntos de datos, ¿no? Bien, como os comentaba, en la demo que vamos a ver está basada, la he basado en una publicación sobre la aplicación de inteligencia artificial en anatomía patológica. Las imágenes que vamos a ver y el estudio están publicados en 2020 en un paper en Scientific Data, y es un estudio sobre el cáncer de mama canino, orientado a ayudar en el diagnóstico del cáncer de mama en humanos. Esto es así porque muchas veces los conjuntos de datos que utilizamos para entrenar los modelos pues son más fáciles de conseguir en modelos como el canino que en modelos humanos, que con frecuencia tenemos problemas pues, de privacidad de datos o de acceso a estos datos por algunos investigadores. En este caso, ¿qué es lo que intentan resolver dentro de este paper, ¿no? Intentan, como sabéis, para evaluar la malignidad de un tumor, la técnica más frecuentemente utilizada es la histopatología. Supone tomar una muestra del tejido, preparar la muestra, realizar las tinciones correspondientes y estudiarlas en microscopio. Lo que podemos ver son imágenes como estas, en las que se muestra un tejido tumoral que incluye una gran cantidad de células, ¿no? Pero hay algunas de estas células que son de un interés especial. Cuando se preparó la muestra, algunas de las células estaban dividiéndose, estaban en el proceso de mitosis, como estas, por ejemplo, que estamos viendo aquí, ¿no? La frecuencia con la que encontramos células en mitosis nos ayuda a calcular el índice o tasa mitótica. Y esta se relaciona directamente con el crecimiento tumoral y con la malignidad del tumor. El recuento del número de células o de figuras mitóticas es un proceso bastante laborioso y que requiere de la intervención de especialistas en este campo. ¿Qué es lo que ocurre? En numerosos artículos se ha demostrado que existe una gran variabilidad de criterio entre distintos expertos en este campo y podemos encontrar grandes variaciones entre distintos evaluadores. Y esto nos lleva también a posibles variaciones en las clasificaciones del tumor o con las consecuencias que esto tiene, pues, por ejemplo, para las decisiones que va a tomar el oncólogo o implicaciones para el propio paciente. En la demo que vamos a ver en un momento, usando técnicas de Deep Learning, podríamos ayudar a mejorar estos resultados y dando unos resultados, digamos, más consistentes. ¿Cuál es el problema que existe muchas veces? Como comentaba antes, la falta de un conjunto de datos adecuadamente etiquetados. Para utilizar un modelo de Machine Learning, siempre partimos de un conjunto de datos. En este caso podría ser un conjunto de imágenes como estas que estamos viendo, que alguien habría marcado sobre ellas los objetos que queremos reconocer. Este conjunto de imágenes ya estaría anotado y con este conjunto de imágenes nosotros lo que hacemos es entrenar un modelo de Machine Learning que luego podemos utilizar para realizar predicciones sobre imágenes que nosotros queramos analizar, ¿no? Bien, para esto, para completar este flujo, en lo que nos vamos a centrar es, en primer lugar, en
en un servicio que es Ground Truth. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conseguir las imágenes. Las imágenes las obtenemos del escáner, las almacenamos en un servicio de almacenamiento de objetos en AWS, en la nube, y posteriormente, mediante este servicio que os comentaba, que se llama SageMaker Ground Truth, lo que podemos hacer es compartir estas imágenes definidas como una tarea de etiquetado con los expertos que tienen un conocimiento del dominio. No hace falta que sepan nada sobre cloud computing o sobre inteligencia artificial. Simplemente les vamos a mandar, como vamos a ver en un momento, un link en el que se van a conectar de forma segura y van a entrar en un entorno de trabajo como este. Este link lo podríamos compartir, es un link personalizado para distintas personas de nuestra organización que podrían ser los patólogos, y les llegaría, por ejemplo, una tarea como esta, acceden a través de su navegador y podrían dar al botón de iniciar el trabajo y empezarían a mostrarse imágenes pues, de las que hemos enviado para que ellos etiqueten. Entonces, bueno, y disculpadme porque yo, desde luego, no soy un especialista en este campo, pero bueno, lo que harían sería algo como este estilo, donde nosotros hemos marcado qué tipo de entidades somos las que buscamos. En este caso, pues, esto es una célula en mitosis. O podría marcar, por ejemplo, que aquí no hay ninguna. Podría marcar que no hay ninguna célula sufriendo mitosis en esta imagen. O podría marcar, por ejemplo, pues diría, pues esto es una célula que está en mitosis y esta es otra que está dividiéndose, y así sucesivamente. Bien, cuando yo termino de hacerle el etiquetado de todas las imágenes, pues guardaría los resultados y los enviaría a la nube. Con esto ya tendría las imágenes y las anotaciones que han hecho mis anotadores. Como hemos dicho antes, existe la posibilidad de que distintos anotadores tengan distinto criterio. Es posible también enviar la misma imagen a varios anotadores y podríamos contrastarlas y tomar una decisión en base a si coinciden o no coinciden un mínimo número de anotadores en que algo es o no es una de las entidades que estamos buscando. Bien, ya tenemos un conjunto de datos debidamente anotado. Como habéis visto, no ha hecho falta más conocimiento que el conocimiento, bueno, almacenar imágenes y enviárselas a expertos para que nos las anoten, ¿no? Lo siguiente que podremos hacer con ellas es enviarlas a usar estas imágenes en uno de los servicios que comentaba, que son de la capa superior, digamos, que no hace falta construir directamente los modelos, como es Amazon Recognition. Entramos a la consola de AWS y aquí, bueno, lleva un tiempo hacer un entrenamiento de un modelo de este tipo, según el número de imágenes que aportemos. Yo, en este caso, he utilizado 100 imágenes que han compartido, que publicaron en el paper que os comenté anteriormente. Y vamos a una parte del servicio de Recognition, que es un servicio de reconocimiento de imagen genérico, pero en el que podemos personalizar para encontrar patrones que nosotros hayamos definido. En este caso, ¿qué patrones voy a indicarle al servicio de Amazon Recognition? Voy a indicarle los patrones que se han identificado mediante las anotaciones de las imágenes que hemos visto antes. En este módulo que ya tenemos entrenado, podemos ver cómo tenemos todas las imágenes anotadas. Aquí lo podemos paginar y podemos ver los positivos, es decir, aquellas imágenes en las que se había anotado una célula en mitosis y realmente el algoritmo lo ha predicho. Esto lo hacemos porque luego del conjunto completo anotado lo dividimos en dos subconjuntos, uno para entrenar el modelo y otro para calibrarlo, para controlar la calidad de las predicciones. De esta forma podemos saber cuándo es un positivo real o cuándo es un falso positivo en el que el algoritmo ha detectado la etiqueta que nosotros estamos buscando, pero ningún anotador las ha marcado. De esta forma nosotros podemos evaluar, o digamos que no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el servicio de Recognition Custom Labels,
va a poder calibrar la calidad de las predicciones y ajustar el modelo para maximizar esta precisión, ¿no? Aquí tenemos los falsos negativos, que son aquellos casos en los que se nos ha escapado alguna célula en mitosis y no hemos detectado ninguna. Bien. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es lanzamos el entrenamiento del modelo y tenemos aquí el modelo que podemos versionar, podemos tener varias versiones entrenadas del modelo según vayamos recopilando más imágenes o teniendo más anotaciones y tenemos las métricas de rendimiento de este modelo. Una vez que lo tenemos entrenado, podemos arrancar lo que se llama un punto de inferencia, que lo que va a hacer es que nosotros le podemos enviar peticiones a este punto de inferencia, mandándole imágenes, y él nos va a responder con una respuesta en un objeto que nos va a decir dónde ha encontrado ocurrencias de células en mitosis y con qué probabilidad de acierto, ¿no? He montado una pequeña aplicación web que lo que hace es llamar a recognition en base de una imagen que yo le proporciono, ¿no? Entonces, busco entre imágenes que tengo aquí guardadas en mi disco local, abro una imagen y subiendo a esta imagen, por ejemplo, veo que ha encontrado con un grado de confianza del 98%, en esta imagen he encontrado esta célula. Bueno, podría hacerlo pues, con imágenes más, por ejemplo, la GET, por ejemplo. Aquí encontramos otra. O, por ejemplo, puede que haya alguna que no tenga ninguna célula detectada, ¿no? Entonces tendríamos un conjunto vacío aquí. No tendríamos. Bien, como habéis visto, en 3 pasos sencillos hemos pasado de tener simples imágenes y con la ayuda de unos anotadores hemos conseguido entrenar un modelo y después levantar un punto de inferencia y consumir ese punto de inferencia mandando imágenes y obteniendo resultados. Bien. Volvemos a la presentación. Pues bueno, en este caso los resultados del rendimiento obtenidos son similares a los que conseguiríamos anotadores humanos, aunque la diferencia es que son más consistentes. No hay tanta variabilidad como puede haber entre el criterio de distintos anotadores. Esto es positivo porque ayuda como un punto de referencia y de ayuda a toma de decisiones. Al final, bueno, en este paper se llegó a la conclusión de que los datasets, los conjuntos de datos de imágenes de tejido canino, se podían usar con bastante fiabilidad aceptable para hacer inferencia, para hacer predicciones sobre muestras de tejido humano. Y que, sin embargo, afectaba mucho más la diferencia entre los distintos escáneres que se utilizaban para tomar las imágenes de las muestras, ¿no? Bien, quería terminar compartiendo con vosotros algunos recursos que creo que pueden ser interesantes para vosotros si queréis empezar a explorar este campo. Y podemos hablar, por ejemplo, de blog posts, donde os contamos cómo hacer anotación de imágenes en DICOM a través de este servicio que hemos visto de StitchMaker, Groundtruth. O también cómo entrenar modelos con frameworks específicos de inteligencia artificial dedicados a imagen médica como Monai, también con SageMaker. En este caso sería un modelo a medida, no seríamos recognition custom labels, pero en este paper, en este blog post, os contamos cómo utilizar, por ejemplo, Monai para la predicción de clasificación de cánceres de piel. También contaros que tenemos un conjunto de datasets públicos y compartidos, algunos de los cuales son también sobre imagen médica que podéis utilizar. Se llama Registry for Open Data on AWS. Y también que sepáis que colaboramos en el grantschallenge.org, que es una plataforma orientada a que distintas entidades publiquen retos en los que quieren que participen los miembros de esta comunidad, en la que hay registrados más de 65.000 investigadores y clínicos
de todo el mundo y, bueno, orientada a resolver problemas que mediante la colaboración comunitaria pues puede ser bastante más fácil de resolver, ¿no? Y nada, por mi parte poco más. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto. Muchísimas gracias, Luis, por esta estupenda demostración donde hemos sido capaces de ver la facilidad con la que podemos etiquetar y utilizar esas imágenes para el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial de manera sencilla. Ahora pasamos a David Álvarez. David Álvarez es Digital Business Head de Digital Healthcare en Siemens Healthineers y nos va a hablar pues, de la solución que han montado en Amazon Web Services para integrar diferentes fuentes de imagen y utilizar inteligencia artificial. Adelante, David. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Pues como decías, nuevamente soy David Álvarez López, director del área de salud digital en Siemens Healthineers. Y hoy, pues muy agradecido pues, por dejarme presentar y con mucho placer compartir con vosotros la propuesta de Siemens en esta apasionante área que es la imagen médica y las pruebas diagnósticas relacionadas con estas. Y como lo vemos, bueno, pues de la mano de nuestros amigos de Amazon Web Services, con quienes hemos podido dar conjuntamente un salto adelante mediante el acceso a la tecnología cloud y las grandes ventajas que comporta en términos de accesibilidad y escalabilidad el uso de esta. Bien, para ello, pues me gustaría comenzar ilustrando la gran cantidad de información generada alrededor de una patología con cierta prevalencia, por desgracia, como es el cáncer de pulmón. El flujo de información, las imágenes y otro tipo de pruebas, pues comienza con el informe ambulatorio. Una vez generado el informe ambulatorio, es muy habitual que se solicite una prueba de funcionalidad respiratoria en el departamento de neumología, pasando a continuación pues, por un TAC de pulmón en el servicio de radiología. Posteriormente, el PET-TAC es muy útil para valorar el estadiaje o para hacer un estadiaje del tumor y esto se hace en medicina nuclear y es una prueba de imagen más. Posteriormente, se realizará una biopsia de pulmón en cirugía torácica y luego ya en el departamento de anatomía patológica pues se realiza la cirugía del mismo, ¿vale? Hallando los marcadores tumorales por último en el laboratorio. Bien, habitualmente todos estos datos no están conectados entre sí y no proveen información accionable. ¿A qué me refiero con información accionable? Pues son aquellos datos pues, que habitualmente utilizamos para obtener resultados más allá de la propia interpretación de la imagen médica. Resultados obtenidos de un proceso de cruce posterior con otros datos, como pueden ser, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que necesitamos es rediseñar los antiguos sistemas y pensar en un entorno centralizado que nos ofrezca información accionable proveniente de todos los servicios del hospital o centro médico, todos y cada uno de ellos, no solo en los tradicionales generadores de imagen, como han sido el servicio de radiología, con todas sus modalidades de imagen, como ser el ultrasonido, radiología simple, TAC, resonancia, como veíamos antes, PET-TAC, etcétera, etcétera. Y el también habitual departamento de cardiología, pues con todas también su infinidad de modalidades de imagen. Bien, habitualmente, además, hay otro elemento importante que debemos tener en cuenta en esta evolución a un sistema de imagen orientado a resultados, la escalabilidad. Y por eso he traído esta diapositiva, en donde vemos cómo ha evolucionado en los últimos 60 años pues, la imagen y el dato relacionado con la imagen. Es decir, hemos pasado de trabajar con radiografías en film a utilizar sistemas que permiten realizar un proceso avanzado, pues un proceso avanzado de la imagen, como puede ser los procesos que realizamos de imágenes de TAC o de la propia resonancia magnética, que se emplean pues, para ellos softwares muy potentes y avanzados pues, que producen una infinidad de datos adicionales, reconstrucciones
que nos permiten, pues, en muchos casos, obtener imágenes dinámicas, imágenes en 3D, para valorar y evaluar mucha más precisión la prueba que estamos analizando. ¿Esto qué ha generado? Bueno, pues ha generado que cada uno de estos departamentos donde se producen estas soluciones, donde se producen estos procesos con soluciones avanzadas, pues haya generado su propio silo de información, hayan puesto sus propios sistemas de servidores y almacenamiento, generando silos en un centro médico o en el hospital, pues, que en muchos casos hacen que el mantenimiento, incluso la resolución de problemas que generan estos sistemas, pues generen muchísimos costos ocultos en los hospitales. Bien, gracias a la colaboración con Amazon Web Services hemos conseguido sortear muchas de estas barreras que comentamos ahora y que dificultaban el salto tecnológico. Barreras de escalabilidad, como hemos comentado, disponibilidad y acceso a la propia información y flexibilidad de los entornos de infraestructuras IT. Es decir, allí donde para evolucionar antes en un software y tener una versión más actualizada necesitamos cambiar un servidor, pues lógicamente en un entorno cloud esto ya no es necesario. ¿Qué nos proporciona también el entorno cloud? Pues facilita soluciones globalmente accesibles e integradoras de todos los datos de imagen y pruebas, donde el rendimiento y la escalabilidad de los sistemas ya no sea un problema, pudiendo además optimizar su uso de manera inteligente para que no suponga una inversión inalcanzable. Es decir, global, utilizable y accesible desde cualquier punto del globo, con un rendimiento escalable, es decir, a medida que vamos avanzando y necesitando más procesamiento, podemos incluirlo de una forma transparente para el usuario e inteligente. Es decir, todo esto lo podemos programar, la utilización de los recursos para dejando los sistemas, digamos, en stand-by mientras no se utilizan, con lo cual somos capaces de bajar enormemente los precios. Vale, y que además permitan acceder a la información, como decía, en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, muchas veces nos encontramos con barreras propias del sistema operativo, como son, pues como sabemos, Mac, Microsoft, Android. Es decir, necesitamos un acceso multiplataforma desde cualquier entorno. Y que además hay un rendimiento, pues que cuando necesito parar o adelantar un scroll de una imagen, los radiólogos saben a lo que me estoy refiriendo, pues no haya saltitos. Es decir, que el entorno único con integración sea transparente y sin impacto en la rutina clínica de los usuarios. Y además que pueda utilizar herramientas de inteligencia artificial, pues, de forma extensiva, sin que ello limite mi capacidad de procesamiento dentro de los sistemas que estoy utilizando o los enlentezca demasiado y que haga que la solución en global sea inutilizable. Aplicando herramientas de soporte a la decisión clínica basada en algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, esto realmente va a marcar un antes y un después en términos de precisión diagnóstica y personalización de los tratamientos. Así, imaginemos un sistema en el que podamos multiplicar la eficiencia mediante la sistematización y la automatización de las tareas rutinarias, como la distribución de cargas de trabajo de equipos o personal, en base a reglas inteligentes de capacidad o habilidades de los propios facultativos o técnicos. Que podamos optimizar un servicio de radiología, pues priorizando aquellas pruebas que son susceptibles o que tienen una probabilidad mayor de tener hallazgos que han sido procesadas por inteligencia artificial, de tal manera que estas pruebas las podamos evaluar en primera instancia. Es decir, cuando estamos más frescos, dejando para el final aquellas pues que con gran probabilidad el sistema, la imagen o la prueba no tiene ninguna anomalía relevante. ¿Vale? Y además podamos utilizar un marketplace de herramientas y algoritmos que nos proporcionen resultados en todas aquellas anatomías que estamos evaluando. Es decir, y que producen no solo un fabricante en concreto, sino que hay muchas startups, muchos fabricantes que
cantidad de algoritmos que son muy útiles en estos momentos dentro de la práctica clínica y que es una pena que no podamos utilizar e integrar dentro de nuestro circuito. Bueno, pues todo ello, como hablábamos, es mucho más fácil de hacer si contamos con un entorno en la nube y un entorno especializado donde además podamos, como decíamos antes, escalar todas las necesidades que nos vayan surgiendo a medida que avanzamos en nuestro proyecto de imagen. Es importante también que todo ello sea en el entorno habitual del trabajo de los facultativos, es decir, que no haya disrupciones ni necesidad de abordar complicados proyectos que implican una gestión del cambio dolorosa y e interminable, que implican, bueno, que en muchos casos los proyectos se paren, pues, porque es una barrera de entrada inabordable. Es decir, muchos de estos proyectos tecnológicos de gran calado y de gran transformación se paran precisamente ahí. El cambio que introducen dentro de la rutina clínica es tan grande que la organización no es capaz de asumirla, con lo cual muchos de estos casos se abandonan. Bueno, pues, gracias otra vez a esta colaboración con Amazon Workspace y el uso en concreto del Amazon Workspace, que es una tecnología de VDI, de Virtual Desktop, un escritorio virtual, pues el entorno de trabajo de los facultativos permanece prácticamente inalterable, como si trabajáramos en un entorno on-premise real. Y esto es todo lo que tenía que contaros y espero que haya sido pues, os sirva de ayuda para entender por dónde vamos en Siemens y cuáles son las apuestas tecnológicas que hacemos. Y daros las gracias por haber dedicado vuestro tiempo a este webinar y a esta presentación en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Me quedo con 3 cosas de las que has comentado. La primera es que la inteligencia artificial nos va a ayudar a la priorización del servicio de radiología. La segunda es el uso de un marketplace de inteligencia artificial. Coincidimos en que va a haber muchas herramientas de inteligencia artificial de diferentes proveedores y el tener un lugar único que pueda utilizarlas es una ventaja para el negocio y una ventaja para que los radiólogos puedan tener mucha más facilidad en su día a día. Y por último, y ya lo habíamos nombrado antes, pero la necesidad de no incluir cambios en el día a día de un radiólogo, ¿no? Y en su rutina clínica. Muchísimas gracias, David, por tu presentación. Y ahora, ya para terminar y por último, damos paso al doctor Luna. El doctor Luna es director científico y socio de HT Médica y nos va a contar su caso de éxito en cómo han implementado y cuál es su experiencia en la implementación de una herramienta cloud para el postprocesado de imagen médica. Doctor Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola, buenas tardes. Quería darle las gracias a Carlos por la invitación a participar en este webinar organizado por Amazon Web Services. En los próximos minutos vamos a contar con la experiencia en la implantación de un sistema de postprocesado avanzado de imagen médica en la nube. Soy director científico y socio también de HT Médica, que es la empresa de la que vamos a contar nuestra experiencia. Recibo royalties como editor de libros de Springer. También soy conferenciante ocasional de General Electric, Philips y Siemens Healthineers en los últimos 4 años. No recibo ningún tipo de remuneración por esta conferencia. Los objetivos, como he dicho antes, es enumerar las ventajas de una plataforma de postproceso avanzado de imagen médica en la nube y también resumir cuál ha sido nuestra experiencia en la implementación de esta plataforma. HT Médica es una empresa privada, principalmente asistencial, de diagnóstico. La principal línea de negocio es la radiología, aunque también hacemos anatomía patológica y también tenemos una rama tecnológica, como veremos posteriormente. En la parte de radiología tenemos 22 centros, 14 de diagnóstico radiológico ambulatorio y 8 servicios de radiología en hospitales privados. Trabajamos con más de 100 radiólogos en los centros, más de 400 personas y también tenemos otros 30 radiólogos que nos apoyan por radiología. Nuestra estructura es un pack centralizado de la marca Philips, donde tenemos más de 3 millones de pacientes almacenados 6,5
millones de exploraciones y más de 800 millones de imágenes, que ocupan aproximadamente 0,5 petabytes. Tenemos múltiples plataformas de postproceso basadas en servidores, bien virtualizados o bien servidores locales. Tanto de la marca Philips como de General Electric, como el Singovia de Siemens. Luego también tenemos herramientas de inteligencia artificial en nuestro flujo de trabajo, como por ejemplo herramientas de radiología simple de músculo esquelético, que es de la marca Image Biopsy Lab. También tenemos programas de inteligencia artificial de Siemens y herramientas también de postproceso avanzado en la nube, como Arteris, para procesado de imagen cardiovascular, o también Circle o Mevis. Aparte de todo esto, está en construcción un nuevo proyecto, que es el de un VNA en la nube, del que hablaré posteriormente brevemente. Nuestra situación de partida son más de 650.000 exploraciones anuales, con crecimiento mantenido en los últimos 5 años de un 15% anual, lo cual pues nos genera una gran casuística en el almacenamiento de casos para almacenar. En anatomía patológica tenemos un laboratorio de anatomía patológica digital en Granada, desde donde damos servicio a 5 provincias andaluzas y estamos a 4 servicios de anatomía patológica en hospitales privados. Tenemos un escáner de alta resolución, donde se procesaron en 2021 más de 30.000 muestras y este año vamos a superar las 50.000. Con el almacenamiento, en este caso, lo hacemos a nivel local, on-prem, con 60 terabytes de almacenamiento actualmente. Además, tenemos un flujo de trabajo integrado con inteligencia artificial de desarrollo propio. Tenemos una empresa líder en España de desarrollo de algoritmos de patología computacional, con 19 algoritmos que están en proceso de marcado C y FDA, y un visor propio donde corren estos algoritmos. Está integrado clínicamente en nuestro laboratorio de anatomía patológica y también en el servicio de anatomía patológica del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, que fue el primer departamento de anatomía patológica digital de Europa. Además, contamos con una unidad de imagen 3D para reconstrucción, donde se realizan más de 25.000 reconstrucciones al año de imagen radiológica, y una unidad de impresión 3D y un grupo propio de inteligencia artificial, que aparte de donde se ha creado la empresa de patología computacional, hacemos desarrollo de algoritmos propios de inteligencia artificial para análisis de imagen médica y también desarrollo de lenguaje natural, sobre todo aplicado a mejorar en el flujo de trabajo asistencial, tanto de nuestra actividad diaria. Este grupo es multidisciplinar, con ingenieros, médicos y técnicos. También tenemos un departamento propio de software con más de 10 desarrolladores, tenemos 16 proyectos en curso, tenemos un RIS propio de más de 25 años, de 4ª generación de tecnología web, donde tenemos un control del paciente desde la solicitud hasta la facturación, y tenemos 6 funcionalidades actualmente asistidas por inteligencia artificial y portales de entrega tanto para paciente como por profesional dentro del mismo entorno. También tenemos un módulo de analítica basado en la plataforma Power BI en la nube y somos especialistas en integración de sistemas de información basados principalmente en los estándares más habituales, como son el HL7 y el DICOM. Aparte, tenemos una infraestructura que es un poco peculiar, que es un data lake, que creemos que es la primera estructura de este tipo que se ha creado en España, que nos permite compartir datos anonimizados, homogenizados y curados para proyectos principalmente de investigación o de desarrollo de inteligencia artificial. Por ejemplo, con Siemens tenemos un acuerdo de colaboración y hemos ayudado a desarrollar y hemos compartido datos para múltiples de sus productos de inteligencia artificial en radiología, y está desplegada en la nube y posibilita el almacenamiento, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, siendo muy fácil su exportación y explotación. Y no solamente tenemos las imágenes, sino también los datos derivados de los informes del RIS, y también podemos almacenar los metadatos, y si se hace cualquier tipo de reconstrucción, segmentación o anotación, también lo tenemos dentro del mismo data lake. El siguiente paso que tenemos previsto, que ya estamos abordando, es el de un VNA, que nos permita almacenar tanto imágenes de radiología como de patología como de otra naturaleza en la nube,
con la idea de acelerar la integración entre radiología y anatomía patológica, incluso también con otras áreas de los hospitales donde estamos implantados, y desarrollar sistemas de información conjuntos que permitan gestionar de forma compartida los datos de todas estas especialidades que se basan en imagen médica. Esta es la infraestructura RIS-PACS actual de nuestra empresa, de HT Médica. Tenemos un PACS central, donde también tenemos conectados 8 PACS caché en los centros de mayor volumen de actividad, y 14 se conectan directamente sin PACS caché al PACS central. El PACS se basa en servidores, está integrado con el RIS. A esta misma red se conectan todas las herramientas de postproceso avanzado que hemos visto antes. Con una VPN se conecta también la red al Data Lake. También se conectará al VNA en la nube cuando esté disponible. Y aquí también tenemos dentro de la misma red una plataforma de integración donde nos integramos con múltiples clientes, más de 30 hospitales públicos, compañías aseguradoras, mutuas y cualquier tipo de cliente que nos lo solicite. Nuestra problemática con la herramienta de postproceso se basa en que somos una empresa que empezó a transmitir imagen en el año 95. La primera imagen médica se transmitió entre 2 bases militares de Corea del Sur en el año 94. Y siempre hemos trabajado en red desde nuestros orígenes, desde que éramos más pequeñitos, para tener suficiente volumen para poder subespecializarnos. Entonces, tenemos todos los radiólogos organizados por órganos y sistemas que trabajan como si fuera un único centro, pero en múltiples localizaciones. Tenemos 3 tipologías principalmente de centros. Los grandes, donde tenemos muchos radiólogos, y ahí sí que tenemos servidores locales de postproceso avanzado. Los centros medianos o pequeños, donde tenemos menos radiólogos. Y luego también tenemos apoyos por teleradiología, los mismos radiólogos que también hacen trabajo desde casa, más desde la pandemia. En los centros medianos o pequeños, incluso los accesos desde casa a los servidores que están localizados de postproceso avanzado, que están localizados en los centros grandes, depende, la conexión remota es variable, la capacidad y el rendimiento es variable según las capacidades de conexión. Entonces, teníamos 2 vías: o seguir poniendo servidores locales, pero probablemente en los centros pequeños seguro que no era rentable, en los centros medianos depende del tamaño, o buscar un tipo de solución como una solución en la nube. ¿Por qué una solución en la nube? Bueno, pues porque es una solución fácilmente escalable, elástica y adaptable. Podemos cuantificar el uso que hacemos de los recursos. También lo agrupamos, este tipo de recursos. Podemos acceder fácilmente mediante banda ancha y a un servicio bajo demanda, permitiendo la conectividad de forma similar desde casi cualquier punto, independientemente de las capacidades de conectividad. Cuando estuvimos buscando, el único proveedor que tenía este tipo de productos fue Siemens Healthineers, que nos ofreció la posibilidad de tener Singovia, que ya lo teníamos en un servidor, pasarlo a la nube. Singovia es una solución de lectura multimodal que integra una plataforma de postproceso avanzado para radiología, cardiología y medicina nuclear, escalable, elástica, y se construye sobre una plataforma cliente de servidor en la nube que facilita mucho su acceso. El proceso, el renderizado de los datos, se realiza directamente en el servidor, y además se tiene acceso a una parte muy interesante que, por lo menos para nosotros, que trabajamos mucho con ingenieros, acceso a prototipos de postprocesamiento de investigación en una plataforma que se llama Singovia Frontier, donde tú puedes colgar tus propios prototipos y compartir estos o otros que ya estén en desarrollo por otro grupo a través de lo que se llama Singovia Frontier Forum. Las ventajas de Singovia en la nube, bueno, ya lo hemos comentado un poquito antes: accesible, pues se puede hacer desde cualquier lugar, no requiere la instalación de un servidor físico, la instalación es de la empresa, es compatible con distintos dispositivos y con distintos sistemas operativos, es bastante fácil su instalación y mantenimiento, evita tener que poner servidores en los centros más pequeños, desde la misma instancia de la nube puedes dar servicio a varios centros, incluso las casas de los radiólogos, de los técnicos de postproceso. Solo es necesario instalar un cliente en el dispositivo desde el que se va a acceder, y evita la gestión
y el tiempo de parada de las actualizaciones de hardware y software que se hacen de forma automática. Además, es una solución coste efectiva, robusta, escalable, ya que además el dispositivo de Canonesta no requiere requisitos especiales, como cualquier prácticamente PC o es capaz de cumplir los requisitos y tiene un rápido impacto desde su implantación. Como he dicho antes, compatible con múltiples sistemas operativos y dispositivos. Además, esto ya lo conocíamos, tiene más de 95 aplicaciones clínicas para mamografía, resonancia, TAC, angiografía, medicina nuclear. Y el Frontier añade prototipos no comerciales que están en fase de desarrollo, pero que te pueden también dar servicio para procesos más avanzados. Algunos ejemplos de los programas que más populares son en nuestra organización, como el de TAC vascular, que permite reconstrucciones avanzadas de forma automática, o el TAC de análisis coronario, que es el programa que utilizamos de cabecera para todos los angiotas coronarios. El Singovia Frontier, ya lo hemos comentado un poquito anteriormente, está perfectamente integrado en el ecosistema de Singovia, permite acceder a prototipos avanzados de postprocesamiento, incluso también implementar tus propios algoritmos, tus propios prototipos. Te permite también, a través del Frontier Forum, contactar con otros líderes de opinión o equipos de desarrollo y pueden ayudarte a desarrollar tus prototipos o tú a desarrollar los suyos o también a probarla. Aparte, también tiene una tienda de prototipos, se llama Frontier Prototype Store, que tiene siempre, cada mes, tienen nuevas aplicaciones. Todas ellas suelen ser no comerciales. Aquí, por ejemplo, utilizamos algunas de las aplicaciones de Frontier que más utilizamos. Son el programa de MR Prostate AI Frontier, que te permite segmentar automáticamente la glándula prostática, que identifica las lesiones de forma automática, te da una clasificación del PIRAX que el radiólogo valida, acelerando bastante el flujo de trabajo del informe de la resonancia de próstata. O, por ejemplo, el Cinematic Rendering, que te da unas reconstrucciones 3D fotorrealistas a partir de imagen de TAC o RRM, que permite, que a los clínicos les suelen gustar mucho, ya que simulan bastante la realidad. Por resumir todo lo que hemos visto, ahora actualmente tenemos todas las modalidades conectadas a través del PACS con el Singovia en la nube, donde se pueden conectar múltiples usuarios desde los centros o desde cualquier punto de forma similar para realizar múltiples tipos de postprocesos avanzados. El Singovia está integrado con el Frontier, donde hay un kit de desarrollo que nos permite bien implementar nuestros prototipos o usar los prototipos de otros de forma privada o compartida a través de la comunidad en línea de intercambio de conocimiento. Y además tenemos una tienda de prototipos que nos permite acceder a nuevos prototipos en fase precomercial. Lo bueno también de esta tecnología es que se basa en el uso de escritorios virtuales. Utiliza la tecnología de Amazon Web Services de escritorios virtuales y permite que la latencia, el scrolling y el funcionamiento de la aplicación sea muy fluida, ya que el cliente servidor se encuentra dentro de la misma red. Esto hace que el acceso sea muy fácil y muy simétrico desde cualquier punto y además muy interesante, permite el uso de varios monitores, hasta 4 a la misma vez, con lo cual puedes tener el mismo entorno que en un centro de diagnóstico. El flujo de trabajo es muy sencillo, una VPN conecta el PACS, donde se han enviado la imagen de las modalidades al Singovia y el Frontier, donde podemos acceder desde cualquier punto, desde los centros, fuera de los centros, conectado a la red por una VPN para manejar estos procesos avanzados. En este vídeo podemos ver rápidamente cómo se lanza desde el escritorio virtual desde un icono, utilizando un escritorio virtual de Amazon Web Services, nos pide un usuario y contraseña, donde tras loguearnos entramos ya en el escritorio virtual y aquí lanzamos dentro de la máquina virtual el Singovia, donde nos tenemos que volver a loguear. Ya entraríamos a la lista de trabajo o a los pacientes que se han enviado previamente al Singovia y seleccionamos el programa de postproceso que queremos realizar.
en este caso un target vascular, y en unos segundos se lanza el programa, no habiendo diferencia respecto a como si estuviera en local, y se realizan los postprocesos automáticos o que el operador decida. Realmente no hay, una vez que ya has logado una vez, ya no tienes que volver a hacerlo. Y bueno, aquí ya tenemos el ejemplo de cómo funciona. Cuando decidimos implantar Sigovia en la nube, lo hicimos utilizando un servidor ubicado en el data center de Oberon, que es una empresa filial de MediaPro, que está en Barcelona, utiliza la nube de Amazon Web Services, y a través de la tecnología de escritorios virtuales de Amazon Web Services podemos acceder como si fuera una estación de trabajo en cualquier punto. Detrás de toda esta estrategia, las ventajas que vimos fue que era muy escalable, cobertura de toda la organización de forma inmediata, optimizamos costes, no tener que invertir en servidores locales, facilidad de instalación y mantenimiento. Es un sistema muy robusto y, sobre todo, para nosotros era clave que era independiente de la red. En las condiciones de usuario fueron usuarios ilimitados para el bloque de lectura, 5 usuarios concurrentes para licencias de flujo de trabajo avanzado, una limitación de caché actualmente a 0,5 terabytes, que la vamos a ir aumentando conforme vayamos incrementando el número de usuarios, ya que hemos implantado esta solución desde mediados de abril. Podemos utilizar dentro de cada usuario hasta 4 flujos de trabajo a la vez, y el número de usuarios paralelos depende del programa que estemos utilizando. La carga y procesado de estudio, tanto la latencia como el scrolling y el funcionamiento de la aplicación ha sido muy fluida, ya que nos encontramos dentro de la misma red. Por ejemplo, tiempos de lanzamiento, como hemos visto antes, del módulo de lectura son 8 segundos, el de vascular 12 segundos y para procesar un volumen 3D 50 segundos, el de angiocoronaria 12 segundos para iniciar la aplicación y procesar el volumen 36 segundos, esto medido de diferentes puntos. Sí que es verdad que al principio tuvimos algún tipo de problema de lentitud en el envío de casos desde el PAX hasta el Sigovia, debido a la robustez del protocolo DICOM y la latencia de la conexión a Internet. Para mejorar esto, hicimos 2 cosas: mejorar la tipología de la VPN para reducir la latencia y, sobre todo, utilizar una solución ya implementada por Siemens anteriormente para otro proyecto, que es el iHub. El iHub es un integrador de inteligencia artificial. Nosotros fuimos los primeros proveedores mundiales del primer programa de inteligencia artificial para radiología de Siemens, que se llama iRad Chest Companion, que lo que te hace es que te mide 7 características diferentes en un tag de tórax: el diámetro de la aorta, ácido coronario, nódulo pulmonar, cuantificar el enfisema, también la osteopenia radiológica y la presencia de fracturas vertebrales. Y el problema es que no enviaba este tipo de captura al PACS, pero toda esta información no la teníamos dentro de nuestro informe. Nosotros informamos en el RIS y no la teníamos en el informe, y a veces hay errores o el radiólogo no está de acuerdo y había que editarla. Con este integrador, con el iHub, después de un año de trabajo, conseguimos que toda esta información aparezca de forma directa en tablas, de esta manera, dentro de nuestro informe. Cuando el radiólogo abre el informe, ya le encuentra toda esta información, la cuantificación, y la puede editar, y decir, validarla, borrarla o modificarla si lo considera oportuno. El iHub lo que hace es que centraliza los procesos de comunicación de cualquier solución de inteligencia artificial, sea la de Siemens, que lo hace a través de un receptor, o de otras soluciones de inteligencia artificial para el postproceso y análisis de las imágenes. Esto lo que te evita es que la tengas que integrar con cada solución nueva que tiene su propia nube habitualmente de inteligencia artificial, que integre los flujos de trabajo, puedas evitar una integración con el PAS y el RIS. Lo hace a través del iHub. Todo esto te acelera mucho la integración en el flujo de trabajo. Y además, que fue la clave en este proyecto, el iHub es capaz de optimizar la configuración del protocolo DICOM, de forma que llegara a obtener resultados de transmisión de la imagen mucho más rápido que utilizando la conexión, el protocolo DICOM estándar. Esta es la implementación final en nuestro caso, donde vemos como las modalidades envían al PACS, que está en servidores locales. De aquí se conecta al iHub y el iHub
por una VPN se conecta para los estudios que requieran postproceso avanzado con SingleVia y Frontier en la nube. Los resultados se pueden enviar por una VPN de vuelta al PAX o también al Data Lake. Y también por la tecnología de escritorios virtuales de Amazon Web Services, pues, se conectan cualquier tipo de usuario, desde la propia red local dentro de los centros o desde su casa si tienen una VPN. Como conclusiones, bueno, pues que nuestra experiencia con una plataforma de postproceso avanzado en imagen médica en la nube es muy exitosa dentro de los 2 meses que llevamos, ya que nos permite el acceso de cualquier profesional, incluso con condiciones limitadas de conectividad, que dada nuestra tipología, que es un poco individual, lo hace muy importante. Ventaja, que pues nos permite optimizar las cargas de trabajo, minimizar la inversión en software, sobre todo en servidores, automatizar muchos de los procesos que conllevan los estudios de radiología y facilitar la adaptación del teletrabajo, de moda se ha puesto sobre todo tras la pandemia, tanto de radiólogos como técnicos de reconstrucción. Y como parte de esta solución, hemos necesitado un integrador de inteligencia artificial, el eHub, que se había desarrollado por parte de Siemens Healthineers para nosotros por un programa previo de inteligencia artificial. Esto nos ha permitido mejorar la transmisión de las imágenes de forma clara, por una mejor configuración del protocolo de ICON, y también esta herramienta para nosotros es clave la incorporación de cualquier tipo de solución de cuantificación y postproceso basada en inteligencia artificial en el flujo de trabajo del radiólogo, ya que este para nosotros siempre ha sido el principal cuello de botella para adoptar más y más herramientas de inteligencia artificial en imagen médica. Por último, querría darle las gracias tanto a Manuel Díaz como a Félix y a David Álvarez por el apoyo en esta presentación y por llevar a cabo este proyecto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Luna, por tu presentación. Me parece muy interesante 2 cosas que has comentado. La primera es que tenéis una empresa de tecnología que se dedica a la parte de creación de algoritmos, tanto de inteligencia artificial e imagen como de entendimiento del lenguaje natural. Para nosotros es realmente significativo ver esta mezcla de tecnología dentro del ámbito médico y creemos que es el lugar por el que hay que seguir, ¿no? El camino que hay que seguir. La segunda cosa es los beneficios de la nube, los beneficios que has visto claros, ¿no? La agilidad en la puesta en producción, el tener radiólogos teletrabajando y sobre todo también la escalabilidad y la inmediatez de poder meter nuevos radiólogos o nuevas tecnologías en el sistema. Muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Bueno, ahora ya y para terminar, vamos a revisar un poco qué es lo que hemos visto, ¿no? y sobre qué hemos hablado. Me ha llamado mucho la atención de cómo en varias presentaciones de la mañana se ha hablado sobre cómo la inteligencia artificial puede aportar valor y los radiólogos consideran que aporta valor a la práctica clínica. Se ha hablado también de cómo para que aporte valor debe estar incluida o debe ser parte de su rutina clínica, que no debe ser una herramienta separada, lo cual es muy importante para tenerlo en cuenta. Hemos hablado también de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a priorizar ese servicio de radiología, ¿no? Y realmente a focalizarnos y que los radiólogos se focalicen en lo que realmente es importante. Y por último, a nivel tecnológico, hemos hablado de cuál es la agilidad de la nube para poder mezclar datos, ¿no? Nos contaba el doctor Munuera cómo podemos mezclar datos de diferentes herramientas del hospital o sistemas del hospital con datos externos, incluso con datos con imagen para dar agilidad a la investigación y también esa agilidad, nos contaba el doctor Luna, de implementar y de meter nuevos servicios de manera ágil, ¿no? Y por último, pues lo que comentábamos también hace un segundo, la escalabilidad y la inmediatez de poder tener servicios disponibles. La verdad es que son unas conclusiones y 5 puntos que son muy importantes el por qué la nube es importante en la medicina, ¿no? Y en la salud. Más allá de esto, contaros que a partir de ahora, como siguientes pasos, podemos ayudaros. Estamos acostumbrados a trabajar con nuestros clientes ha visto la demostración que ha hecho Luis en hacer pruebas de concepto, en entender vuestras necesidades, en ver cuál es el siguiente paso que queréis dar, ya sea a nivel de data, a nivel de imagen, a nivel de inteligencia artificial.
entender si nuestros servicios o los servicios de nuestros partners como Siemens pueden ayudaros a solucionar vuestras necesidades de negocio, ¿vale? Disponemos de programas de pruebas, disponemos de recursos tecnológicos para poder ayudaros sin ningún tipo de coste para vosotros. Y como ha comentado también Roland al principio, somos un equipo vertical especialista en sanidad, tenemos conocimiento de negocio y al final somos capaces de ayudaros en vuestro día a día más allá de lo que la tecnología que vosotros necesitéis, ¿no? Ahí tenéis mi correo, dentro de la slide tenéis mi correo. Podéis escribirme y bueno, estaremos encantados de contactar con vosotros y de ayudaros sin ningún tipo de problema. Por último, por favor, es importante para nosotros que completéis el cuestionario. Queremos entender si ha sido útil para vosotros, si ha sido interesante y qué podemos mejorar, ¿vale? Y también, si queréis hacernos cualquier consulta, podéis hacerla a través del cuestionario y nosotros, encantados, os responderemos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo esta mañana. Espero que haya sido de interés para vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias.